¿Sientes como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de tu cabeza? Como si la pasión simplemente se hubiera esfumado, dejándote con una sensación de frustración y desconexión, no solo con tu pareja, sino contigo. Créeme, no estás solo. Ese muro invisible que sientes alrededor de tu deseo tiene un origen, y casi siempre está en tu mente. Mira, la libido no es solo una reacción física, es un cóctel complejo de psicología y emociones. Cuando el deseo se desploma, puede generar frustración, estrés y una tensión en la relación que casi se puede cortar con un cuchillo. Pero entender de dónde viene ese muro es el primer paso para derribarlo. Hoy vamos a explorar las claves psicológicas que lo construyen, como la autoestima y la dinámica de pareja, y te daré un plan de acción práctico, basado en ciencia, para que recuperes la conexión íntima que tanto mereces. Clave 1. Deconstruir el muro de la autoestima. El primer gran muro que frena el deseo es, sin duda, uno que construimos nosotros mismos. Se llama baja autoestima. Imagina que tu estima es el cimiento sobre el que construyes tu vida sexual. Si ese cimiento es inestable, todo lo demás se tambalea. Sentirte mal contigo mismo es un camino directo a la ansiedad, la depresión y, por supuesto, a una bajada en picado del deseo. Y esto no es algo abstracto, se manifiesta de formas muy concretas. Pasa cuando evitas ciertas posturas porque te dan vergüenza de tu cuerpo, cuando necesitas que la luz esté apagada para no sentirte expuesto, o cuando, en plena intimidad, tu mente se va a otro lado. En lugar de sentir placer, te quedas atrapado en un bucle de autocrítica. ¿Me veo bien así? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Qué pensará mi pareja de mi cuerpo? Te conviertes en un espectador de tu propia experiencia en vez de ser el protagonista. Esto crea un círculo vicioso terrible. La baja autoestima te hace sentir poco atractivo, lo que reduce tu deseo de intimar. Esa falta de encuentros placenteros refuerza la idea de que no eres deseable, lo que hunde aún más tu autoestima y el ciclo se repite. Los estudios lo confirman. La gente con una buena autoestima tiene más sexos, más orgasmos y toma más la iniciativa, porque se sienten cómodos desnudándose literal y emocionalmente frente a su pareja. Una autoestima sana te da permiso para sentirte merecedor del placer. Entonces, ¿cómo empezamos a tirar abajo este muro? La solución no es mirarte al espejo y repetirte me quiero como un loro. La clave es reconectar con tu cuerpo desde la sensación, no desde el juicio. Y para eso hay una técnica increíble, la focalización sensorial. La próxima vez que tengas un momento a solas, olvídate del espejo. Siéntate o tómate en un lugar cómodo. Cierra los ojos y simplemente empieza a sentir. Siente la tela de tu ropa sobre la piel, siente el aire que entra y sale de tus pulmones, recorre tu cuerpo con las manos, pero no para juzgarlo, sino para explorarlo. Siente la temperatura de tu piel, la tensión de los músculos, las zonas que te dan cosquillas, las que están relajadas. El objetivo es cambiar el foco del cómo me veo al qué estoy sintiendo. Al principio te va a costar, porque la mente es adicta a sus viejos hábitos de juicio. Ten paciencia. Cada vez que una voz en tu cabeza diga no me gusta esta parte de mí, redirige con amabilidad tu atención a la sensación física. Ok, pero ¿cómo se siente el tacto? Este ejercicio, si lo haces con frecuencia, entrena a tu cerebro para que habite tu cuerpo en lugar de criticarlo. No puedes desear con todo tu ser si no te permite sentir con todo tu ser. Y no puedes sentir plenamente si estás en guerra con el vehículo del placer, tu propio cuerpo. Clave número 2. Rediseñar la dinámica de pareja. Si el primer muro lo construyes tú solo, el segundo se construye en pareja. El deseo no puede sobrevivir en un campo de batalla emocional ni en un desierto de indiferencia. De hecho, los problemas de pareja, sobre todo la mala comunicación, son la causa número 1 de la falta de deseo. El resentimiento, los conflictos que nunca se resuelven y la rutina son los asesinos silenciosos de la pasión. Pensemos en la rutina.
Al principio de una relación, todo es nuevo, emocionante. Hay misterio, hay un esfuerzo por seducir, pero con el tiempo la comodidad se puede convertir en monotonía. Las conversaciones pasan de sueños y miedos a la lista del súper y las facturas. El sexo, si es que lo hay, se vuelve predecible, casi una coreografía. Y aquí viene la paradoja. A veces, cuanto más intimidad rutinaria, menos deseo erótico. Se pierde el espacio para extrañar al otro, para el misterio. Y a eso súmale los conflictos no resueltos. Esa discusión de hace 3 semanas que se quedó en el aire. Ese comentario hiriente que se barrió debajo de la alfombra. Cada uno de esos pequeños resentimientos es un ladrillo más en el muro que te separa de tu pareja. Es imposible desear a alguien con quien te sientes desconectado, enfadado o dolido. El cuerpo es inteligente, no se va a abrir al placer si el corazón está cerrado por el rencor. La falta de intimidad emocional, de sentir que están en el mismo equipo, apaga el deseo desde la raíz. El problema es que a muchas parejas les da vergüenza admitir que la chispa se está apagando y evitan hablar del tema. Pero no hablar de las necesidades y los deseos solo crea más distancia. Entonces, ¿cómo rediseñamos esto? La clave es reintroducir la exploración y la comunicación de forma consciente. Te propongo dos ideas. La primera, las citas de exploración. Y no, no es la típica nochecita para ir al mismo restaurante de siempre. Es una cita con un objetivo, descubrir algo nuevo juntos. Vayan a una clase de baile, visiten una galería de arte, asistan a un concierto de un género que no conocen. La meta es que salgan de sus roles de esposos o padres y vuelvan a ser dos personas curiosas que se están conociendo. Ver a tu pareja en un contexto nuevo, aprendiendo, riendo, siendo vulnerable, puede reavivar la atracción de una forma que no te imaginas. También es vital que cada uno mantenga sus propios hobbies y proyectos. La individualidad alimenta el misterio y te da algo nuevo que aportar a la relación. La segunda estrategia, comunicación asertiva y programada. Elijan un momento tranquilo, sin teléfonos ni distracciones, y pongan una regla. Vamos a hablar de nuestra conexión, no de quién saca la basura. Usen frases que empiecen con yo siento en lugar de tú siempre o tú nunca. Por ejemplo, en vez de es que nunca me tocas, pruebas con últimamente siento que estamos desconectados físicamente y me encantaría que encontráramos formas de volver a conectar. Hablen de sus fantasías, sus miedos, lo que echan de menos. Tirar ese muro no se trata de tener más sexo porque sí, se trata de reconstruir el puente emocional para que el deseo pueda volver a fluir libremente. Clave número 3. Reprogramar la mente de la presión al placer. El último muro, y quizás el más astuto, es la forma en que tu mente ve el sexo. Para muchas personas, sobre todo cuando el deseo ya ha bajado, el sexo deja de ser un juego y se convierte en una tarea, una obligación, o peor, una actuación. Ahí es cuando se instala la temida ansiedad por el rendimiento. Esta presión viene de todas partes. La presión de tener que llegar al orgasmo sí o sí. La presión de que la erección sea perfecta. La presión de cumplir con tu pareja. Cada vez que el sexo se convierte en un examen, el deseo se esfuma, porque el deseo y el miedo al fracaso no pueden vivir en la misma habitación. Aquí entra un factor biológico clave, el estrés. Cuando te sientes presionado, tu cuerpo libera cortisol, las hormonas del estrés. El cortisol está diseñado para prepararte para luchar o huir, no para la intimidad. Piénsalo, tu cuerpo no puede estar en modo supervivencia y modo placer al mismo tiempo. Cuando el cortisol se dispara, altera el equilibrio de las hormonas sexuales como la testosterona, que es clave para la libido en hombres y mujeres, y el deseo cae en picado. Para derribar este muro, tenemos que cambiar nuestro enfoque mental. Primero, hay que entender la diferencia entre deseo espontáneo y deseo reactivo. El espontáneo es el que aparece de la nada, como un impulso. Es más común al principio de las relaciones y tiende a disminuir con el tiempo. El deseo reactivo, en cambio, surge como respuesta a un estímulo. Es como cuando no tienes hambre.
pero pasas por una panadería, hueles el pan recién hecho y de repente se te hace la boca agua. Mucha gente con bajo deseo se queda esperando sentir ese impulso espontáneo y como nunca llega, concluyen que ya no tienen deseo. La clave es entender que tu deseo puede ser reactivo y que necesitas crear las condiciones para que aparezca. Segundo, y esto es fundamental, tenemos que quitarle al coito el papel de objetivo final. La tiranía del orgasmo y la penetración es una de las mayores fuentes de ansiedad. La solución: propongo un experimento. Por un tiempo, quiten la penetración de la mesa. Prohibida. El único objetivo es darse placer mutuamente de cualquier otra forma. Besos, caricias, masajes, sexo oral, explorar el cuerpo del otro. Esto logra dos cosas maravillosas. Primero, elimina por completo la ansiedad por el rendimiento. No hay una meta que alcanzar, así que la mente por fin se puede relajar y simplemente disfrutar de las sensaciones. Y segundo, expande su vocabulario erótico. Les obliga a ser creativos, a comunicarse y a descubrir nuevas zonas de placer. Se trata de reprogramar la mente para que asocie la intimidad con la curiosidad, el juego y la conexión, no con la presión de un examen. Cuando liberas a tu mente de la carga de rendir, le das permiso a tu cuerpo para volver a sentir. Hemos hablado de tres muros mentales que bloquean tu deseo: el de la autoestima, el de la dinámica de pareja y el de la presión por rendir. Y vimos cómo empezamos a derribarlos, reconectando con tu cuerpo a través de las sensaciones, reavivando la curiosidad en tu relación y cambiando el foco de la presión al placer. Recuperar tu deseo no es una carrera, es un redescubrimiento. Es un viaje de vuelta a tu cuerpo, a tu pareja y a ti mismo. Date permiso para ser paciente, para ser curioso y sobre todo para ser amable contigo en el proceso. El deseo sexual sube y baja. Es totalmente normal y que haya disminuido no significa que esté roto para siempre. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Cuál de estas tres claves resonó más contigo? ¿El muro de la autoestima, los problemas de pareja o la presión mental? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces el simple hecho de saber que no eres el único construyendo ese muro es el primer paso para derribarlo. Tu historia puede ser justo lo que otra persona necesita para empezar su propio camino. Gracias por acompañarme. Si este vídeo te ha ayudado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad. Nos vemos en el próximo.